Buenos días. El segundo periodo tiene como temática principal la tabla periódica. En este caso vamos a relacionar la configuración electrónica que vimos en el primer periodo con lo que es nuestra herramienta de trabajo en química, que es la tabla periódica. En la guía se explica una primera configuración, una organización que hay en la tabla periódica. Esta se nos organiza principalmente en grupos, que son las líneas verticales, y los periodos, que son las filas horizontales. Allá en la guía les aparecen estos esquemas. Esta parte de aquí nos hace relación a los grupos, que son las organizaciones, ¿sí? Las columnas verticales, y los periodos, que son las filas horizontales que están en la tabla periódica. De igual manera, pues se habla de que hay unos grupos, ¿sí? Unos bloques que se tienen dependiendo la terminación de la tabla periódica en la configuración electrónica. Acá vamos a encontrar todos los que terminan en S, en P, en D y en F. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer para relacionar la configuración electrónica con la ubicación en la tabla periódica? Entonces, lo primero que se va a hacer es identificar. Acá tengo 4 configuraciones electrónicas diferentes y en ellas vamos a identificar lo primero, cuál fue el último nivel que se llenó. El último, lo máximo que se llenó. Entonces, para este primer ejemplo, tenemos que el último nivel que se llenó fue el 4S2. ¿Listo? Ese 4S2, ¿qué nos va a decir? Este número grande acá nos va a indicar el periodo. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, vamos a decir que ese elemento se encuentra ubicado en el periodo 4. ¿Listo? Ahora, revisamos cuántos electrones hay presentes en ese último nivel. Acá vemos que hay solamente 2 electrones. Esa cantidad de electrones nos va a indicar el grupo. ¿Listo? Entonces acá podemos estar diciendo que nuestro elemento se encuentra en el grupo 2. Allá en la explicación les decía que los periodos se señalan con número arábigo y los grupos con número romano. ¿Sí? Y por último, vamos a revisar cuál fue el último subnivel que se llenó. Y entonces acá lo que observamos es que es el subnivel S. Entonces ahí es cuando echamos mano de esta tablita de los bloques. Si termina en S o en P, hacen parte de los grupos representativos, o sea, los que terminan en A. Pero si termina en D, va a ser parte de los elementos de transición o los grupos B. Entonces, en este caso, como finalizó en S, entonces vamos a decir que él hace parte de los grupos representativos A. ¿Listo? Entonces le dice que es el grupo 2A. ¿Listo? Ahora, vamos a revisar nuestra tabla periódica, a ver qué sucede, quién es. Entonces, en nuestra tabla periódica, le dice que es el periodo 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí?
Entonces vamos a estar ubicándonos por acá. Y al mismo tiempo nos dice que hace parte del grupo 2A. Mírenlo, 2A. Entonces nos vamos a ubicar acá y encontramos que el elemento es el calcio. Entonces es el calcio, corresponde al elemento calcio. ¿Listo? No es más lo que hay que hacer en ese caso. ¿Estamos? Ahora, vamos a revisar este otro ejemplo. ¿Listo? Acá nos dimos cuenta que solamente es un nivel, ¿sí? El último nivel se conformaba solamente por un solo orbital. Para este caso, mire, acá tenemos que nuestro último nivel que se llenó fue el 2, pero en este caso tenemos a 2s con 2 electrones y tenemos a 2p también con 2 electrones. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos está indicando acá? Que este elemento se encuentra en el periodo 2. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a mirar acá? ¿Cuántos electrones hay en total en ese nivel? Entonces acá lo sumamos y esto nos dice que hay 4 electrones. ¿Listo? Por lo tanto, vamos a decir que se encuentra ubicado en el grupo 4, ¿sí? Y se va a verificar cuál fue el último subnivel o el último orbital que se llenó. Y nos dice que es el P. Entonces echamos mano nuevamente por acá de esta tablita de los bloques y nos vamos a encontrar que los elementos que se encuentran en este bloque hacen parte de los grupos representativos y ellos van a tener la letra A. ¿Listo? Entonces le dice que nos encontramos en el periodo 2, grupo 4A. Vamos a ubicarnos. Entonces, periodo 2. 1, 2. Este va a ser periodo 2. Y nos vamos a ir hasta donde, mire. Hasta el grupo 4A. Mire, 4A. No sé si se vea bien ese color allá. Entonces tenemos acá grupo 4A, periodo 2. Y él nos dice que nos corresponde al elemento carbono. ¿Listo? Entonces, recuerden, si nos termina en S o en P, va a pertenecer a los elementos representativos que están acompañados con la letra A. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Si termina en D, es mucho más fácil porque sencillamente pertenece a los B. Entonces acá tenemos una ventaja. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan acá, vea, este terminó en D. Entonces yo ya sé que pertenece a los grupos de transición, de elementos de transición, ¿sí? Entonces, en este caso, es un poquito más fácil. ¿Por qué? Porque vamos a ver cuál fue el último nivel que se llenó. Fíjense que acá nos queda en 3, pero este no fue el último nivel. El mayor, el último nivel que se llenó fue el 4S2, ¿sí? Entonces, acá ese 4S2, este nos va a indicar el periodo.
¿sí? Entonces acá nos dice esto que sería el periodo 4, ¿sí? Pero entonces para estos elementos hay que hacer algo sencillo, mire. Vamos a tomar el D, ¿sí? El elemento el número que terminó en D y el S anterior, ¿sí? No importa que se encuentren en niveles diferentes, ¿sí? Entonces tomamos el 4S2, 3D3 y vamos a hacer la suma de los electrones. ¿Cuánto le dio esa suma? Le dice que le dio 5. Entonces hay 5 electrones. Por lo cual esto nos indica que se encuentra en el grupo 5. Grupo 5. Y como nos terminó en D, yo ya sé que hace parte de los elementos de transición, ¿sí? O los que se van a encontrar acá al centro, en el bloque centro de la tabla periódica, ¿correcto? Entonces, grupo 5B, periodo 4. Entonces, le dice, ojo, no vayan a empezar a contar desde acá y decir que este es el 1, 2, 3, 4. No, el periodo 1 es desde acá, periodo 1. Y arranca hacia abajo a contarse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Listo? Son 7 periodos. ¿Listo? Y la misma historia por acá. Sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 periodos. No la van a embarrar contando que este es el 1 o que este es el 1. ¿Listo? Entonces, nos quedó que pertenece al grupo 5B. 3B, 4B, 5B. Grupo 5B. Y que se encuentra en el periodo 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, por acá. Entonces, fíjese que para este caso es el elemento conocido con el nombre de vanadio. Su símbolo es la V. Y por último, revisemos este ejemplo. ¿Sí? Es un poco más largo. ¿Listo? Entonces, la misma historia, para no complicarnos la existencia. Si terminó en D, vamos a tomar el D y vamos a buscar el S anterior, ¿sí? El primer S que nos encontremos por acá. ¿Listo? Entonces, 5S, 2. Entonces, este nos va a decir que es el periodo 5. ¿Listo? Y por acá tomamos 5S, 2, D4 y vamos a sumar los electrones. Y esto nos dice que hay 6 electrones. Entonces ahí eso nos va a indicar que pertenece al grupo 6B. ¿Sí? Y el B, ¿por qué? Porque mire, nos terminó en D. Y acuérdense que si termina en D va a estar en este bloque. ¿Listo? Entonces, revisemos. A ver cómo nos quedó. Entonces nos dice que pertenece al grupo 6B. Grupo 6B. 3B, 4B, 5B, 6B. 6B. Y periodo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y nos corresponde, ¿sí?, al molibdeno. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea, muchachos? Que ustedes empiecen a familiarizarse con el concepto de grupo, de periodo
y que aparte de eso aprendan a ubicar los elementos cuando se tiene la configuración electrónica. Cualquier duda, cualquier pregunta, ustedes la pueden realizar al correo. Algo muy importante, esto último que yo hago acá, haga de cuenta como cuando ustedes trabajan el plano cartesiano, ¿sí? Revisar cuál es la coordenada y ubicar a qué elemento pertenece. Cualquier duda, cualquier pregunta al correo, con mucho gusto. En el transcurso de la otra semana nos encontramos virtualmente. Adiós.